Hermanos, bendiciones en este hermosísimo día, que es el día que el Señor nos dio para alabarle, para glorificarle, para levantar su nombre, que es sobre todo nombre. Hermanos, este día vamos a continuar con la enseñanza. Vamos a titularle La boca de Dios, la voz de Dios. Dios está hablando en este tiempo. Pei es el año del Pei. La Pei en hebreo es boca. Boca quiere decir Pei, ¿sí? Entonces, Dios está hablando, ¿sí? Está hablando la voz de Dios y nosotros tenemos que estar sensibles para oír su voz, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la doctrina de Cristo, que es de Hebreos 11:1, es el fundamento de todas las doctrinas. No hay otro fundamento dado debajo del cielo, ¿sí? En que podamos ser salvos si no es Jesucristo. La roca inconmovible de los siglos, ¿sí? La piedra angular, ¿sí? Entonces vamos a orar para poner en manos de Dios esta enseñanza, ¿sí? Como Él enseñaba, sencillo, no hay mayor. Dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y así vamos a enseñar, hermanos, de una manera sencilla, clara, para que todos entendamos y sobre todo que se nos quede esa palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Lo más importante es que la pongamos por obra, ¿sí? Guardadores del pacto. Amén, hermanos. Xochitl, vamos a empezar a abrir esta enseñanza con una oración. Nos vamos a poner en las manos de Dios, ¿sí? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, de abrir tu palabra y de que tú nos alimentes con tu conocimiento. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Es un pasto fresco con el cual nos alimentas, Señor, en medio de toda situación, Padre. Tú tienes palabras de vida eterna y te damos gracias. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, revelación, Señor, a través de esta enseñanza de tu Hijo Efraín. Bendícelo, Señor, dale mente clara, dale palabras de fuego, Padre, para que, Señor, nuestro corazón, Señor, se impacte, para que tú nos des la bendición de que pongamos tu palabra por obra, para que seamos hacedores y no tan solo oidores. Padre, que realmente toda tu iglesia, al oír tu palabra, Señor, no tan solo aquí esta, sino en todo el mundo, Señor, tu palabra impacte, tu palabra transforme, tu palabra renueve, tu palabra sane, tu palabra sea de bendición, tu palabra sea de vida y de fortaleza en medio de estos tiempos proféticos en los que estamos. Señor, glorifícate más de lo que te pedimos o entendemos. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios personal y tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino cumple el propósito con el que la envías. Gracias, Señor, porque tú harás maravillas a través de esta palabra y tú nos transformarás para que seamos agradables a ti. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar, pues vamos a hacerlo a través de estos cuadros, ¿verdad? Vamos a empezar con la doctrina de Cristo. Vamos a seguir. Hermanos, este es todo, ahora sí que el programa, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, la preexistencia de Cristo, el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, el ministerio de Cristo, las enseñanzas de Jesús, las profecías, dice, por parábolas. Aquí sí vamos a empezar. Las parábolas, que hay parábolas desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Los milagros de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión y glorificación. Ya por ahí parece que habíamos empezado al revés, pero no, hermanos. Es para ver el cumplimiento. Ya vimos algunas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? En el mar de Galilea, en Galilea. Ya vimos también parte de su nacimiento, ¿verdad? Entonces, ya algunas situaciones ya las vimos.
la preexistencia de Cristo, el bautismo de Cristo, de Jesús en el Jordán. Pero vamos a empezar con el cumplimiento de las profecías mesiánicas, ¿sí? Pero la doctrina, dice Marcos 1:27, la doctrina de autoridad, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahora sí que la autoridad tiene dominio, tiene manifestación. La autoridad de las palabras, dice que mis palabras son espíritu y son vidas, ¿sí? Entonces, él rompía el mundo, donde llegaba él rompía el mundo espiritual con sus palabras. Dice: ¿quién es este que habla no como los escribas y fariseos, sino como el que tiene autoridad? ¿Sí? Vamos a ver 2 de Juan 1:9-11. ¿Sí, verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, hermanos, hay un extravío, hay una confusión ahorita de doctrinas, hay una mezcla, hay una contaminación de la sana doctrina, ¿sí? Dice: no tiene a Dios el que nosotros vamos a perseverar en la doctrina de Cristo, ¿sí? Entonces, ese tiene al Padre, y ese tiene al Hijo, y ese tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es la doctrina que nosotros profesamos, esa es nuestra fe, ¿sí? Dice: la fe que vence al mundo. Vamos a ver el testimonio de la profecía. Vamos a ver la palabra también profética, ¿sí? Pero el testimonio de la profecía, dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adoran a Dios, porque el testimonio de Jesús es espíritu de la profecía. Vamos a ver la palabra profética. Al ratito la vamos a leer con el apóstol Pedro, ¿verdad? Y profecía, ¿sí? Ahorita lo explicamos un poquito más, hermano. Bueno, profecía es una palabra que tiene cumplimiento, ¿sí? Toda la escritura tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Dice la 23:77 de 23:72, es vista, sueño, revelación, oráculo, profecía, visión. Dice la 23:72, mirar fijamente. Dice percibir, dice contemplar, tener una visión, escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar. Hay otra palabra que también es legislar. Cuando profetiza uno está legislando la palabra. Profeta, dice, ahora sí, ¿qué es profecía? Es una palabra que tiene cumplimiento. Y un profeta es un hombre inspirado con el ruaj del Espíritu Santo, con el toque del Espíritu Santo a su espíritu, ¿sí? Dice que los santos hombres de Dios profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, inspirados divinamente. Así profetizaron, ¿sí? Dice la 50:31, profetiza, mujer inspirada, profetiza. Entonces, hay mujeres, hay profetizas, ¿sí? Porque profetizaron la palabra. Ahora, Marshall, ahí va. Nosotros podemos profetizar la palabra sin ser profetas y sin tener el don profético, ni mucho menos el ministerio, porque vamos a profetizar la palabra, ¿sí? Vamos a declarar
a legislarla, ¿sí? A manifestar esa palabra, a establecer esa palabra en el mundo espiritual. Entonces podemos ser profetas porque profetizamos en ese sentido, ¿sí? Porque declaramos su palabra. Toda la Biblia es palabra profética, toda la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a leer 1 Samuel 10:5-2. Aquí se mueve, se va a mover en Saúl el espíritu de la profecía. Sí, él va a profetizar, pero él no era sacerdote, él era rey, ¿sí? Pero se juntó con un equipo de profetas y profetizó por la unción profética, ¿sí? Vamos a leer unos 80, ¿sí? Primer libro de Samuel 10, del 9 al 12. 1 Samuel, del 5 al 12, ¿no? No, estaba aquí. Okay. Del 9 al 12. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Sí, porque él era rey. Él no era profeta ni sacerdote, él era rey. Pero se juntó, ¿verdad? Y la unción se pega. Ahora sí que la unción se pega, no se paga, ¿sí? Aleluya. Y profetizó, pero sí es clave que dice que fue tocado por el Espíritu Santo. Dice, vino con poder, el Espíritu de Dios vino con él con poder y profetizó entre ellos, ¿sí? Entonces, el equipo de profetas traía había un espíritu de la profecía. Entonces nosotros vamos a juntarnos con profetas, ¿sí? Con gente que esté llena del Espíritu Santo para profetizar. Pero necesitamos, miren, bueno, nosotros somos la boca de Dios. Gracias, Señor. Solamente quien va a hablar a través de nosotros es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos el toque del Espíritu Santo, lo que vamos a profetizar va a ser de nuestro moto propio, ¿sí? Entonces, vamos a tener cuidado que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros como vasos limpios, ¿sí? Como vasos tocados por el Espíritu Santo. Un ruaj del Espíritu Santo a nuestro espíritu, para que esa palabra sea viva y eficaz. Amén. De otra manera, no impacta el mundo espiritual, ¿sí? Que es lo que ahorita, en este tiempo, vamos a tener que profetizar, impactar el mundo espiritual, las tinieblas, con una palabra de verdad, con una palabra de luz, con una palabra que dilucide, ¿verdad? Esas tinieblas, ¿verdad? Para que haya luz. Luz es la verdad de Dios. La gente está ahorita sin esa luz. Es un mundo de tinieblas, como en Génesis 1, ¿sí? Así estamos, ¿sí? Dice que así tiene que alumbrar nuestra luz de la verdad de Dios en este tiempo, ¿sí? En este tiempo que son los tiempos finales. Aquí es donde, ahora sí que afuera es donde está la situación. Ya recibimos todo en el templo, en la iglesia. Ahora vamos a darnos, ¿sí? Ahora vamos a alumbrar. Ya nos recargamos, ¿sí? De toda esa enseñanza, de toda esa del Espíritu Santo. Y ahora vamos hacia afuera, ¿sí? A la necesidad, a donde está el dolor, donde está la angustia, donde está la desesperación. Ahí es donde nosotros debemos actuar, hermanos. Ahí es donde Dios nos necesita usar, ¿sí? Entonces, para eso es la profecía, ¿sí? No para andar con predicciones personales, ¿sí? Sino para guianza del pueblo, para
dar la verdad de Dios a este mundo de mentiras, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a ser unos profetas de Dios, ¿sí? Ahora sí, hablamos de profecías mesiánicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es Mesías, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar, hermanos. Vamos a irnos al estreno un poquito. Xochitl, si nos apoyas en leer la Sí. 48-99. Sí, de 48-86, ungido, usualmente persona consagrada, como un rey, un sacerdote o un santo, ungido Mesías. Ahora sí, en tanto buscas Daniel 9:25, Ya lo tengo. bueno, vamos a decir que un Mesías es un ungido de Dios, Amén. ¿verdad? Un Mesías es un enviado de Dios, es un profetizado de Dios. Jesucristo fue profetizado. Ahora, Mesías es el epíteto, es Cristo. Mesías es el Cristo, ¿sí? El Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es un Mesías, un esperado de Dios, ¿sí? Vamos a leer Daniel 9:25, que van a ser los tiempos de Dios, las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Daniel profetizó, ¿verdad?, la venida del Mesías en 70 semanas desde la edificación del templo por Esdras, ¿sí? Vamos a leerlo con calma y a entenderlo, ¿sí? Ahora sí, Xochitl. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Entonces, miren, habla de 62 semanas y luego de 7 semanas y son 69 semanas, ¿sí? La última semana es el cumplimiento y son las 70 semanas donde el Mesías dice va a ser sacrificado. Ahora sí que esta profecía ya se cumplió en la cruz del Calvario, pero es el Mesías profetizado, el Cristo profetizado. Entonces, esa es una profecía mesiánica, ¿sí? La 48-86 es frotar con aceite para ungir, consagrar, elegir, unción, ungido, ungir, untar. Entonces, los reyes, los sacerdotes, eran ungidos con aceite, es frotados con aceite, ¿sí? Con la masa hojaldre, ¿verdad? Tiene que ser amasada. Nosotros tenemos que pasar ese proceso, ¿sí?, de ungidos. Entonces, recibimos al Espíritu Santo, pero entramos en un trato, ¿sí? Sí, cuando alguien estamos predicando y tocamos a una persona y se cae, es un toque del Espíritu Santo, pero va a pasar un proceso para que madure ese toque del Espíritu Santo, ¿sí?, y sea ungido y sea moldeado como la masa hojaldre con el aceite de unción. Miren, en ese trato nos va a doler, porque tenemos que pasar por un proceso. Miren los apóstoles por todo lo que pasaron hasta llegar a Hechos 1:8. Recibiréis poder, pero ellos ya habían caminado con Jesús, pero todavía les faltaba llegar. Dice, espérense, porque dentro de pocos días ustedes van a ser ungidos por el Espíritu Santo y van a recibir poder.
Pero ellos ya habían recibido un trato con el Señor Jesús en la tierra. Ya lo habían visto caminar como un ungido de Dios, ¿sí? Vamos a ver qué es Mesías, dice. Mesías o Cristo, ¿sí? Es el Mesías, es el Mesías o Cristo. Vamos a leer Juan 1, 41, 8 y 4, 25, ¿sí? Por favor. Entonces, ese es un Mesías, un anunciado, un enviado de Dios. Entonces Cristo ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Ya se hablaba de Él. Ahora todo esto estuvo escrito en la eternidad. Ya de este enviado, a Dios no lo agarramos ahora sí que con los dedos tras la puerta o improvisado, ¿sí? Sino Él ya tenía previsto a su Hijo, ¿sí? Vimos algún tema al principio, ya la preexistencia de Jesús, ¿verdad? En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, es que el Verbo era desde la eternidad. Entonces todo esto es, bueno, pues ¿dónde lo vieron? ¿No? ¿Dónde lo vieron desde Daniel? ¿Dónde lo vieron los profetas, Isaías y todo eso? Hubo una revelación de la eternidad, ¿sí? En la eternidad ven que no hay tiempo y todo esto ya se nos había mostrado de antemano, por revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a leer Juan, este es el evangelista, 1:41 y 4:25, hermanos. Sí. Dice, halló primero a su hermano Simón, o sea, es Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y Juan 4:25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Verdad? Entonces estaban esperando al Mesías, ¿sí? Y ya los apóstoles ya también les dio gusto cuando hallaron al Mesías, ¿sí? Felipe con Natanael, ¿sí? Entonces, Cristo, dice en la 55:47, Cristo es ungido, Mesías, epíteto de Jesús, Cristo, Jesucristo, Mesías. Vamos a leer Juan 9:22. Dice, esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, en este tiempo se necesitan ungidos de Dios. Amén. Ungidos del Espíritu Santo. Solamente vamos a poder hacer guerra estando ungidos, ¿sí? Manifestar la unción del Espíritu Santo. Ese aceite fresco, ahorita es cuando se necesita, ¿sí? Primeramente para nosotros, ungidos, hermanos. Pero para eso, si no hay santidad, no hay unción. Otra vez, si no hay santidad, no va a haber unción. Dios no unge la carne, ¿sí? Dios unge el Espíritu y el Espíritu ya santificado, ¿sí? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, pero tenemos que ser ungidos, ¿verdad? Ahorita el tiempo es dentro de esta situación que estamos viviendo, necesitamos estar ungidos. Miren, cuando está uno ungido, hermanos, ahora sí que es una experiencia. Se va abriendo camino, se van resolucionando cosas, se va, cambian las situaciones, ¿sí? Se ven adversas y empieza uno a hablar, empieza uno a declarar y se empiezan a derribar los muros, se empiezan a derribar todas esas opresiones.
Pero si nosotros andamos igual que el mundo, con opresiones, con temores, con miedos, pues no, hermanos. Dice que la unción del santo pudre todo yugo, ¿sí? La unción del santo pudre todo yugo. Si estamos ungidos, hermanos, nada más con nuestra presencia se cae toda esa soledad, esa opresión, ese dolor. La gente ahorita, la incertidumbre, dice que con él se vence. Dice el canto, no habrá tinieblas, más adelante encontrarás puerto seguro. Seguro, hermanos. Necesitamos caminar seguros, ungidos, ¿sí? Y así dice que en el camino Él nos va a dar la victoria. Tiene que haber evidencias de esa unción. Tenemos que ver evidencias, hermano. Pero si todo va a ser igual, no. Ahora va a ser todo diferente. Diferente de hacer las cosas. Diferente de movernos. Diferente de la enseñanza que la estamos viendo. Entonces, dice que tenemos que ser diferentes. Una crisis, hablamos que va a traer un cambio, una decisión, crisis. Crisis dice en el griego, va a traer una decisión. Vamos a tener que decidir, ¿sí? Pero si no estamos ungidos, no vamos a saber qué decidir, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos ese aceite fresco, ese aceite de la unción, ese aceite que nos va a proteger, ¿sí? Un aceite fresco, un aceite de poder, ¿sí? Para abrir brecha, para ponernos en la brecha por nuestros hermanos, ¿sí? Ahora sí, el testimonio de la profecía dice, a ver, ¿dónde estamos? Ya, ahora sí. Vamos a ver algunas profecías mesiánicas, ¿sí? Unas profecías mesiánicas y por ende su cumplimiento, ¿sí? Y decíamos que profecía es toda palabra eterna, toda palabra de Dios va a tener cumplimiento, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero dice mi palabra va a tener cumplimiento, porque esa no va a pasar. Miren, la moral cambia de moda, pero la moral de Dios es la moral, ¿sí? Él no va a cambiar sus estatutos por la cultura, ni por los tiempos, ¿sí? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus principios son eternos, hermanos. Entonces vamos a grabarnos eso. Esta es la enseñanza, ¿sí? Del cumplimiento. Nosotros tenemos que aprender el cumplimiento para poderlo dar. Se tiene que cumplir de nosotros para empezar. Entonces, si no vemos ese cumplimiento de nosotros, de todo esto, pues no, hermanos. Vamos a tener que ver esas profecías mesiánicas. Bueno, ¿cuántas profecías se han cumplido en nosotros de la Biblia? ¿Cuántas profecías de promesas se han cumplido en nosotros? Bueno, ¿por qué no se han cumplido, verdad? Entonces ya hablamos de la santidad, ya hablamos, ¿verdad? De que debemos estar ungidos, debemos estar en, ¿sí? En ese poder de esa unción, ¿sí? La siguiente, esta profecía es la primera, de Génesis 3:15, es la primera profecía mesiánica, ¿sí? De toda la escritura es la primera de la escritura. Y vamos a leer Génesis 3:15 y luego su cumplimiento en Gálatas 4:4, ¿sí? Entonces, voy. Vamos a hablar de lo que estamos preparados de dos simientes, ¿sí? La simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Vamos a ver quién es quién, ¿sí? Génesis 3:15, ¿sí?
simientes, y ya hay enemistad entre esas dos simientes. Ahora sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora sí, hermanos. En la cruz del Calvario, esta simiente de Jesucristo, ¿verdad?, te hirió en la cabeza, ¿sí? Y tú la diste, ¿verdad?, en el calcañar, que fue lo menos, ¿sí? Pero él ya fue vencido, ¿sí? La simiente de Dios, la simiente de Jesucristo con la simiente de Satanás, ¿sí?, ya lo venció en la cabeza, le pegó en la cabeza, ¿sí? Entonces nosotros debemos apropiarnos de esta profecía, que él ya fue vencido en la cabeza, ¿sí? En la cruz del Calvario lo exhibió y lo derrotó. Por eso dice que con su muerte dio muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es saber que nosotros tenemos la vida. Por eso recordamos su muerte, porque es su victoria en la cruz del Calvario. Un cumplimiento en Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Verdad? Él nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, ¿sí? Entonces, era la ley, pero él vino con la gracia, ¿sí? ¿Sí? Él tuvo que nacer en la ley para dar muerte a la ley, ¿sí? Pero en la gracia. Entonces nosotros estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Entonces, ¿quiero leer Lucas o seguimos con? Sí, yo lo tengo. Lucas 2:7. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, ese nacimiento, o sea, el cumplimiento de Jesucristo es Juan dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es un misterio. Acuérdense que el misterio es por revelación. Nosotros vamos a entender cómo ese verbo se hizo carne, porque luego hablan de encarnaciones y todo eso, ¿no? Vamos, se humilló, dice, siendo hombre. Esa fue su humillación, que siendo Dios se hizo hombre. Entonces, esa es su humillación. Y también vemos en Juan 1:1 que en el principio era el verbo. En la eternidad, él ya estaba en la eternidad, ya estaba su preexistencia. Él no empezó cuando fue engendrado, ¿sí?, sino ahí fue manifestado en carne. Pero él, a ver, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo. Jesucristo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Padre es Dios. Amén. Tres personas en uno. Es decir, que en lo natural no lo vamos a entender porque es un fenómeno, ¿verdad? Porque tres personas no pueden tener la misma huella digital, pero ellos tienen la misma sustancia, el mismo poder, las mismas cualidades, los mismos atributos, lo tienen los tres. Y los tres en uno. Los tres son uno. 6:4 de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Adonai uno es. Adonai uno es un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios manifestado en tres personalidades, ¿sí? Pero esas tres personalidades en un mismo espíritu, ¿verdad? Una misma sustancia, una misma santidad, una misma unción, uno, que sean uno
como tú y yo somos uno. Eso es bien importante que lo entendamos, porque luego andamos, bueno, ¿quién fue? Jesucristo. Miren dónde está. Uno está nosotros dos. Donde está Jesucristo, está el Padre y el Espíritu Santo. Y así, donde está el Espíritu Santo está el Padre y está Jesucristo. Entonces debemos entender, ¿sí? Solo por función, por manifestación, tienen esa separación, pero son uno. Ellos actúan coordinadamente. Ellos actúan coparticipando los tres, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿quieres leer Apocalipsis? Sí, está bien. Apocalipsis 12:5, vamos a ver qué dice de él. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Sí, hermanos? Este tiene relación, dice, una vara. Va a tener relación con Isaías 11, ¿verdad? Del tronco de Isaías saldrá una vara. Amén. Esa vara es Jesucristo, ¿sí? Por eso es David viene, es el padre de Isaías, el padre de David, y viene de esa descendencia, ¿sí? De él saldrá, dice, una vara, de su simiente va a salir una vara, que es Jesucristo, ¿sí? Luego vamos a pasarnos, hermanos, no porque menospreciamos todo lo demás, pero vamos a ver la descendería de la tribu de Judá, ¿sí? Eso es bien importante, hermanos. La tribu de Judá, dice Hebreos 7:14, por ahí así, dice que Moisés no habló de esta tribu. Sí, no sé por qué no habló de esta tribu, pero quien escribió Hebreos conocía muy bien el Antiguo Testamento, y lo que no estuvo escrito en el Antiguo Testamento, él lo escribió como este pasaje, ¿sí? Dice, vamos a ver si buscamos Hebreos. Hebreos 7:14. 7:14. Eso está muy interesante. De la tribu de Judá, de ahí va a venir el Salvador, no de la tribu de Leví, porque pues se ministraba Moisés, ¿verdad? Aarón, ministraban en la tribu de Leví. La tribu de Leví era la que ministraba, ¿sí? Y dice Hebreos, el autor dice, de la cual Moisés nunca habló de ella, ¿sí? Es una tribu de Judá. Su color es esmeralda, ¿sí? Y dice Hebreos 7:4. Considerad pues cuán grande. 14. 7:14. No, 7:14. Sí, pues tuvo esa revelación el autor, ahora sí. Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces ven como ya una ley, una nueva ley, un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, una nueva tribu, ¿verdad? Y se levanta Melquisedec, ¿sí? Un personaje que para muchos teólogos es extraño, pero un personaje profetizado que es Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar dentro de esa tribu de Judá, dentro de ese ministerio de Melquisedec. Vamos a leer Génesis 49:10 y vamos a ver el cumplimiento en Lucas 3:33. Sí, es muy interesante la tribu, ¿sí? De las 12 tribus, la tribu de Judá, ¿sí? Es también línea de David de esa tribu, ¿sí? Sí. Y dice,
No será quitada el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Siloé es Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa es la profecía. Ahora el cumplimiento, vamos a ver Lucas 3:33. Acuérdense que estamos viendo la doctrina de Jesucristo. No hemos querido cambiar otra doctrina hasta que quede bien fundamentada la doctrina de Jesucristo, porque es la base. Esa es la base del fundamento. Muchos que hay oidores olvidadizos que no tienen fundamento. Hay gente que habla y es cristiana, pero no tiene doctrina, no tiene fundamento, ¿sí? Dice que aquel que fundó su casa en la arena, vinieron los vientos y la casa pereció. Pero el que fundó su casa sobre la roca, vinieron los vientos y la casa permaneció. Ahora sí. Lucas 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Hijo de Judá, ¿verdad? El 3 es la genealogía de Jesucristo, ¿sí? ¿Y quieres leer Mateo? Sí, Mateo 2:3. 1, 2, 3, ¿no? Mateo 1, 2, y 3. Versículos 2 y 3. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Ahora sí, hermanos. Ya quedó en general de dónde descendería Jesucristo, dice, ¿verdad? Dice, una tribu, un sacerdocio, un ministerio, una nueva ley, un nuevo pacto, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, que es, él fue heredero del trono de David. Luego se habla mucho y no lo cuestiona luego. Bueno, ¿es hijo de David o es hijo de Dios? ¿Verdad? No, hermano. Es que él viene de la línea de David, ¿sí? Por genealogía, ¿sí? De la simiente, desde Isaías 11, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y esa vara es Jesucristo, y de ahí viene David, por esa línea. Es una línea mesiánica, ¿sí? Que hay que entender muy bien. A ver si podemos traer la próxima clase una panorámica de toda la línea mesiánica de Jesucristo. Creo que está hasta la cruz, desde Adán y Eva, está hasta la cruz del Calvario, para ir viendo quiénes siguieron esa línea mesiánica. Dentro de eso está David, ¿sí? La profecía está en Isaías 9:7 y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, dispersándolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hará esto. Hay un pacto, ¿no? El pacto davídico, donde él confirma su trono, ¿sí? Y habla de un trono sempieterno, y es el trono de Dios, ¿sí? Él es copartícipe de ese trono y de esa profecía. Isaías 11, capítulo 1 al 5, ¿sí? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Hashem, y le hará entender diligente en el temor de Hashem. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra
con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. No, hermanos, qué descripción, ¿verdad? Qué descripción de Jesucristo así. Isaías, un profeta mesiánico, no que los otros no sean, pero lo enmarca mucho, ¿no? Como Dios le reveló el carácter de Jesucristo plenamente, ¿sí? Cualquier Mateo. ¿En cumplimiento o no? Sí, cumplimiento. ¿Sí? Mateo 1:1 y 1:6. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Perfecto. Ahora sí. Hay otra profecía, el tiempo de su nacimiento. Tiempo. La clave es tiempo, ¿sí? Él conoció su tiempo ahora sí que desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, Él sabía nuestros tiempos. Dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Su nacimiento igual preconizado fue desde antes en la eternidad. Entonces, ese es el plan eterno que Dios tenía ya para Jesucristo, un plan de Él y un plan para nosotros. Ya todo esto lo tenía dentro de su corazón. Desde antes que nosotros naciéramos, Él ya nos tenía, ya nos conocía. Dice, yo los conocí. Digo, si no habíamos nacido, ¿cómo nos conoció? Bueno, en la eternidad, a ver, hermanos, todo ya está escrito en la eternidad. Ya está en la eternidad. Ya solamente se está manifestando en los tiempos. Todo lo que estamos viviendo ya estaba en la eternidad. Solamente que es el cumplimiento. Para nosotros es novedad, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es el tiempo de los por qué. ¿Y por qué esto, hermano? ¿Y por qué esto otro? ¿Verdad? ¿Y por qué este hermano que era pastor? ¿Y por qué este hermano que era el ungido de Dios? Dios se lo llevó, ¿sí? Bueno, porque Él tiene miren, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, no, hermanos, nosotros vamos a aceptar su voluntad, porque es divina y es perfecta. Ahora sí. Ya habíamos leído Daniel 9:25, pero con este entendimiento de esta palabra, el tiempo de su nacimiento nos va a enriquecer. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí, hermanos. Entonces, miren, Daniel tuvo esa revelación de los últimos tiempos, ¿sí? No nada más del nacimiento del tiempo del nacimiento de Jesús, sino de estos últimos tiempos, ¿verdad? De Babilonia, el juicio de Babilonia, la estatua de Nabucodonosor. Él es vamos a ver si nos da tiempo, las profecías a través de los sueños, a través de visiones, a través de revelaciones. A él le fueron reveladas varias cosas, primeramente de Jesús, del Mesías, y de estos últimos tiempos. Miren, el libro de Daniel tiene que ver con el libro de Apocalipsis, tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, con Ezequiel también. Vamos a leer el cumplimiento, no lo habíamos leído ya. No, de Lucas 2, 3 al 7. Versos 1. No, 3 al 7. Ok. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto lo hemos visto ya en el nacimiento de Jesús, desde que ellos estuvieron, ¿verdad? Ellos vivían en Nazaret. Voy a hacer un recuento. Presentamos una lámina. Ellos vivían en Nazaret, ¿sí? Y había que empadronarse y vinieron a Jerusalén, a Belén, y allí fue cuando a ella pues se le cumplió el tiempo del nacimiento de Jesús, su embarazo, y ahí nació Jesús, ¿verdad? En Belén. Pero por Herodes, que andaba matando a los niños precisamente porque lo quería exterminar, ellos tuvieron que ir a Egipto, ¿sí? Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, pero igual ya no regresaron a Jerusalén, sino regresaron a Nazaret. Como ellos estaban radicando, él nació en Belén, pero siempre radicó en Nazaret, ¿sí? Por eso es Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea. Nazaret está ahí en Galilea, ¿sí? Vemos que todo su ministerio, a ver si ahorita vemos una lámina, fue en Galilea, sobre todo en el mar de Galilea. Vamos a pasar un recuento de lo que ya vimos, ¿sí? En clases anteriores, ¿sí? Dice que nacería de una virgen. La profecía es Isaías 7:14, ¿sí? Dice que nacería de una virgen, ¿sí? A ver, hermanos. Aquí está. Dice que su nacimiento fue, no fue como el de natural, como el de cualquier otro niño, ¿no? Porque él nació del Espíritu Santo. Lo que hay en ti, nacido del Espíritu Santo, es. Sí, hermanos, había que tener revelación para ver cómo nació, ¿verdad? Porque él no nació de carne y sangre. Entonces, miren, si él hubiera nacido de carne y sangre, hubiera heredado el pecado original. Él no heredó ese pecado, ¿no? Entonces, él nació del Espíritu Santo, ¿sí? Dice Isaías 7:14. Sí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Ella seguramente lo concibió. A ver, hermanos, es que desde la concepción, nosotros no sé por qué tenemos la fecha del acta de nacimiento cuando salimos a la luz. Cuando nosotros, a su edad, hermanos, agréguenle 9 meses. Porque la realidad es que cuando fuimos engendrados, ya teníamos vida. Ya éramos unos entes de hecho y de derecho, ¿sí? Entonces, por eso el aborto es tan penado. Entonces, él fue engendrado desde Nazaret y ya su alumbramiento fue ya a los 9 meses, como cualquier otro ser humano, y ya dio a luz, ya salió a la luz, pero él ya era un ser, ¿sí? Bueno, ahí está que Elizabeth, su prima, cómo recibió Juan el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Entonces ya era un ser que tenía espíritu, alma y cuerpo. Se gozó. ¿Verdad? Entonces, sí, hermanos, había que ver desde el engendro hasta el nacimiento.
Pero en esos 9 meses ya hay un proceso, pero ya es un ser de hecho y de derecho, ¿sí? Y ya Juan el Bautista, ya en ese lapso recibió al Espíritu Santo, ¿sí? El cumplimiento de la profecía de Isaías 7 está aquí en Mateo 1:18, donde el nacimiento virginal de Jesucristo está claro. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, la palabra clave fue, el nacimiento de Jesús fue, la palabra clave es así, de esta manera, inconcebible, de una manera sobrenatural. Ya el ser que iba a nacer ya había sido puesto en el vientre de María. El cigoto, pues, ya fue puesto en el vientre de María, porque no heredó carne ni sangre humana de María, aunque Él se hizo carne, pero se hizo carne por nosotros, ¿sí? Para dar muerte al pecado. Miren, hermano, lo que murió en la cruz del Calvario no fue su espíritu, fue su carne, su cuerpo. Eso fue lo que murió, pero también resucitó. Porque este cuerpo también de nosotros, si muere, este cuerpo va a ser resucitado cuando estemos en el arrebatamiento, porque somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Si no es un cuerpo común que se muere y lo del polvo al polvo, y no, hermanos. No. Este cuerpo, bueno, el cuerpo de Elías o Eliseo, cuando Eliseo, cuando murió, echaron un muerto ahí y revivió, porque había una unción, ¿sí? Entonces, por eso los satanistas pues no tocan las tumbas de gente cristiana, ¿sí? Porque saben que hay una unción, porque ese cuerpo va a ser resucitado. Bueno, dice un hermano, si lo quemaron, no importa, hermanos. Dios va a juntar todas esas moléculas ¿verdad? Y va a ser un cuerpo transformado, ¿sí? Dice que de lo mortal va a salir lo inmortal. Va a ser un cuerpo glorificado como cuando Cristo a su ascensión, Él fue un cuerpo, Él se fue en espíritu, alma y cuerpo, sí fue un cuerpo glorificado. Luego, la Jeremías 31:15. Sí. Así ha dicho Hashem: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolado acerca de sus hijos porque perecieron. Sí, hermanos, miren, este espíritu de Herodes, este espíritu de exterminio de los niños, está siendo ahora muy patente, ¿sí? O hay niños desaparecidos, o hay niños muertos, o se los roban para disponer de sus órganos, pero sí les llama mucho la atención de los niños, como en tiempos de Herodes. Por eso tuvo que irse José y María a Egipto, porque había un exterminio. Ahorita es dentro de uno de los puntos del nuevo orden mundial. Él es el exterminio de la humanidad, y vemos que se mueren, ¿verdad? Hay gente que se muere y todo le echan la culpa a un virus, pero es exterminio. La consigna es exterminio y control mental. Son dos vertientes que están girando ahorita, ¿sí? Ahorita quieren para tener dominio sobre la humanidad. Y esa era la idea de Hitler, ¿sí? Él fue el exterminio, terminar al pueblo judío, porque ellos querían ser la raza pura. Dice, así como José de Arimatea guardó las gotas, ¿verdad? en el manto
¿verdad? Las botas de sangre de Jesucristo. Así ellos querían guardar las botas germanas, alemanas, porque querían ser ellos una raza pura y única, y por eso él traía el exterminio. Bueno, Hitler era un Illuminati en plenitud, ¿sí? Pero ahorita está muy patente, ¿verdad? El exterminio, la muerte. Y ahorita, pues ahorita sí fue mundial, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tener la revelación, el entendimiento, el discernimiento para entender los tiempos. ¿Qué tiempos están? ¿Por qué? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? ¿No? Entonces, vamos a ver el cumplimiento en Mateo 2:16. Sí. Dice: el cumplimiento, la clave es el cumplimiento de los tiempos. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Lloro y gemidos, ¿sí? Hay llanto, hay sufrimiento por los hijos, ¿sí? Ahora también por los hijos que quedan, ¿sí? Satanás está pegando mucho a la niñez y a la juventud. Hay mucho suicidio de jóvenes. Entonces hay ese espíritu ahorita, ¿verdad?, de muerte. Nosotros vamos a tener que declarar vida. Vamos a pararnos con un incensario. Amén. Entre la vida y la muerte, ¿sí? Amén. Entre la vida y la muerte, y declarar vida, ¿sí? Vida dentro de toda esta mortandad. Entonces dice el cumplimiento. Ya lo leí, ¿no? Oh, Lo de Mateo. ya. Mateo, ya vemos el ministerio de Galilea. Ahora vamos a ver la huida a Egipto. ¿Sí? En Oseas 11:1. Dice Oseas 11:1. Él tuvo que ir ya lo hablamos, él tuvo que ir de Jerusalén a Egipto por la persecución, por la matanza de los niños, ¿sí? Y dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Es lo que va a decir. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Entonces vamos a ver el cumplimiento en Mateo 14. Mateo 15. 2:14, ¿sí? Él lo llamó de Egipto, ¿sí? Estuvo un buen tiempo en Egipto, ¿sí? Porque fue hasta que Herodes murió. Entonces, no sé si haya vivido parte de su niñez o hasta su juventud, porque sí estuvieron algún tiempo allá en Egipto, ¿sí? Sí sería importante qué pasó en ese tiempo en Egipto, ¿sí? Porque Oseas habla de Egipto también, ¿verdad? Dice: de ahí lo saqué de Egipto, y él también lo llamó de Egipto, ¿sí? Ahora sí, 2:14. Mateo 2:14. Y él despertando, José, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El 15. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El profeta Oseas, ¿sí? Entonces vamos a ver, bueno, el ministerio de Galilea, vimos ya buena parte del ministerio de Galilea, a ver si hay por ahí un mapa ahorita, y ya fue profetizado esa parte de Neftalí y Salomón, y
Zabulón, tierra de Neftalí, Zabulón. Galilea, dice, un pueblo en tinieblas que vio gran luz. ¿Sí? Isaías 9:12. 9, 1 y 2. Versículo 1, versículo 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el término del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estamos, hermanos, en un tiempo de sombra y de muerte, ¿sí? Estamos en una Galilea de sombra y de muerte por todos lados, a nivel mundial, ¿sí? Dice, hasta que declaramos la palabra de luz, dice luz, dice, vamos a ver Mateo, luz le resplandeció. Por eso él fue enviado a los gentiles, a Galilea. Jesucristo fue enviado a los gentiles a predicar a un pueblo en tinieblas, ¿sí? Un pueblo en tinieblas, dice, que vio gran luz, ¿sí? Galilea de los gentiles, ¿sí? Y se le quedó, como él buena parte de su ministerio lo hizo allá en Galilea, ¿sí? Sobre todo en el mar de Galilea. Ahí fue milagros, sanidades, ahí hizo muchas cosas en las orillas y en el mar de Galilea, ¿sí? Y dice Mateo 4, 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así estamos ahorita, asentados en un pueblo de tinieblas. Necesitamos dar la palabra de luz, ¿sí? Él fue luz a los gentiles, él fue luz a Galilea, ¿sí? Dice, por ahí decía Natanael, bueno, de Nazaret está en Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos en esos tiempos de oscuridad, ¿sí? Y casi, vamos a ver, con terminamos, hermanos, pero vamos a verlo completo, ¿sí? Porque es tiempo de la boca, es tiempo de la boca de Dios, ¿sí? Dice, aquí sí, hermanos, vimos una doctrina de Jesucristo, parece que era en el Nuevo Testamento, pero está, la doctrina apostólica está desde el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque apostólico es enviado, es un mensajero, y esa doctrina, el cumplimiento ya fue en Jesucristo, pero está ya dada, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué es doctrina, y está ya es enseñanza, palabra, instrucción, advertencia, reprensión, que es todo lo que también en el Antiguo Testamento tuvieron que ser enseñados. La palabra en Deuteronomio 6, del 4 al 9, la instrucción, la ley, la advertencia, la reprensión, y estamos en la década del Pei, en la década de la boca de Dios, ¿sí? Entonces Dios habla, la voz de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento fue Dios se reveló en aparición, ¿sí? Esto fue desde
no empezó con Moisés, ¿sí? Sino él se reveló a los hombres, se reveló a Abraham, pues todavía no había ley, todavía no había la Torá, todavía pasaron algunos años, ¿verdad? Hasta que apareció Moisés, pero Dios habló directamente, la voz de Dios habló directamente al espíritu de Moisés. Entonces, vamos a ver cómo él aparecer, dice, aparición es una manifestación de Dios, y se le apareció Dios a Abraham, ¿sí? Y dice, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Dios, quien le había aparecido. Él se le apareció directamente, ¿sí? Él le habló, él se reveló, se manifestó a su corazón, y, ¿verdad?, lo sacó de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, ¿sí? Pero Dios siempre ha hablado, ¿sí? A través de apariciones, a través de la ley, a través de los profetas, a través de revelación, a través de sueños, visiones y de voz audible, ¿sí? Bueno, hay una versión que dice Dios habla hoy, bueno, ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Entonces Dios siempre habla de una manera u otra. Bueno, también nos habla a través de los hermanos, nos habla a través de la gente, nos habla a través de su creación, nos habla a través, ¿verdad?, de varias manifestaciones de Él, por maravillas, por milagros, por señales, por prodigios. Dios habla así. Vamos a ver la ley, ¿sí? La ley, Deuteronomio 6, del 4 al 9, a ver si lo podemos leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí, hermanos. Estas palabras es la ley. Ya ahorita se habla por la ley. En la aparición con Abraham habló por manifestación. Directamente la voz a Moisés le habló. Aquí habla a través de la ley. Esta ley que fue dada en el Sinaí, ¿sí? Entonces, sí, la doctrina, el apóstol Jesucristo, ya viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero ya la profecía apostólica está desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una vez, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, en el Nuevo Testamento, ya en Jesucristo, dice que estas palabras las guardarás en tu corazón, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón con la palabra, porque de él mana la vida. Nosotros somos, el pueblo de Israel fue custodio de esta ley, de esta Torá. A él se le encomendó la custodia de la ley. A nosotros igualmente. Dice, guarda estas palabras en tu corazón para que seas prosperado, ¿sí? Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que fueres. Pero tienes que guardar la ley. Guardar es también hacedor de la ley. No la guardas como la metes en un cajón y la guardas, ¿no? Guardar es llevarla a cabo. Entonces, Dios habló por la ley mucho, todo el Antiguo Testamento. Ahora sí que después de Abraham, habló por la ley, pero también, hermanos, él habló por los profetas, ¿verdad? Así, siempre a todos los profetas dice, así dice el Señor, ¿verdad? Siempre va a hablar a través, habló también, además de la ley, habló por boca de los profetas, ¿sí? Ahora sí que vamos a leer Hebreos 1, versículo 1 y 2, ¿sí, hermanos? Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, entonces, hablando muchas veces y de muchas maneras, Dios habla en estos tiempos. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Esa es clave. Muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre hablábamos que la doctrina es advertencia. Siempre nos ha apercibido del pecado. Él no va a juzgar si no nos advierte, ¿sí? Él va a juzgar porque ya no lo dijo en su palabra, porque ya lo advirtió. Entonces, Él va a levantar juicio con su palabra. Por eso dice, hasta que se predique el Evangelio en todo el mundo, Él va a venir. Entonces, dice, de muchas maneras, Él nos va a hablar por sueños, por visiones, por nuestros hermanos, por las prédicas, por la palabra, por su creación. Hermanos, si no ven la creación de Dios, diario un amanecer, y que solamente el Todopoderoso es el que lo hace, no vamos a entender. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Amén. ¿Verdad? Leemos. Daniel 2:28. ¿Vale? Ahora, Él también habla por revelación. Ahorita vamos a ver lo que es revelación. Daniel 2:28. ¿Sí? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Verdad? Él le reveló, ¿verdad? La estatua de Nabucodonosor. Esa revelación, que él era la cabeza de oro, que tenía todo el poderío, y tuvo ese sueño, y dice, bueno, tu reino hasta aquí llegó, ¿no? Pero también ese sueño es de Apocalipsis 17, de Babilonia. Entonces, siempre va a haber una concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No va a ser diferente. La voz de Dios es la voz de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra apostólica ya estaba desde siempre, ha estado así. Nada más que en Jesucristo se manifestó, en carne se manifestó, ya a través de Él, como apóstol, Jesucristo. Pero ya había palabra apostólica, porque ya había apóstoles. Vamos a entender que apóstol es enviado, apóstol es mensajero, y ya había mensajeros, ¿verdad? Abraham, Moisés, los profetas, ya había así. Entonces Dios habla por revelación. Miren, mucha revelación. Vemos la clave de la revelación en Daniel. Si queremos entender lo que es revelación, dice que revelar es quitar la tapa de lo que está escondido y de lo que está en secreto. Dios tiene misterios que están escondidos, ¿sí? Los secretos de Dios, y solo por revelación nos los va a dar a entender. Clama, Jeremías 33:3. Fíjense bien, hermanos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Otra versión dice, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que nosotros no conocemos, pero las vamos a conocer solo por revelación, solo porque el Espíritu Santo nos las dé a conocer, pero tiene que ser por revelación, porque están escritas. A ver, hermanos, hay palabras escritas, pero atrás de esas palabras hay un significado, pero Dios es el que lo va a revelar, es a recorrer la cortina de revelación, a dilucidar, ¿verdad?
a descifrar ese enigma, a manifestarse y aclarar esa palabra, Señor. Entonces, Daniel tuvo esa sensibilidad, y Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, a ellos en tierra ajena y en un exilio, fue cuando Dios les habló. Hay veces que necesitamos una situación crítica de crisis para que Dios hable, para llevarnos a tomar una decisión. Estamos en ese punto ahorita, hermanos, en este tiempo de cambio, tiempo de decisión y tiempo de restauración de todas las cosas. Hermanos, vamos a estar apercibidos a lo que Dios está haciendo. Este es el tiempo de Dios, es tiempo del cumplimiento, pero necesitamos entenderlo para no atemorizarnos. Necesitamos saber, entender su revelación, entender su perfecta voluntad para estos tiempos, para movernos conforme a su voluntad, ¿sí? Estar apercibidos, que el hombre dice conozca su tiempo. Él conoció su tiempo, dice mi hora ha llegado. Esta es nuestra hora, este es tu tiempo ha llegado el cumplimiento del tiempo. Lo que decía Joel, de aquellos días derramaré mi espíritu sobre todo. Este es el último tiempo. Debemos entender, hermanos, nada nuevo ya está profetizado, pero debemos entenderlo, debemos discernirlo. Se necesita discernimiento para vivir, para salir triunfantes en estos últimos tiempos, ¿verdad? Tiempo de cambio, tiempo de restauración, tiempo de reflexión, tiempo, ¿verdad?, de cumplimiento de la profecía, ¿sí? Entonces, vamos a estar firmes, hermanos, firmes, parados en el autor y consumador de la fe. Por eso estamos dando esta enseñanza que quiere el apóstol Raúl, para que estemos estructurados. Y sí, este día mandamos, ¿verdad? Hemos estado con el apóstol, con el profeta Jairo, estos 3 días, y por ahí ya vimos el segundo día. El apóstol Jairo hablaba del primer día de muerte y el tercer día de resurrección. Pero ya el segundo día ya vimos por ahí al apóstol dando palabra y el cumplimiento, y que él quiere todavía seguir, dice, para cumplir lo que Dios nos ha encomendado para estos tiempos. Le damos gracias a Dios por su vida, la de su familia, por la familia apostólica, por el concilio apostólico. Y bueno, hermanos, que Dios los siga levantando, les siga dando revelación, y para que seamos fortalecidos en Él y en el poder de su fuerza. Amén, hermanos. Pues vamos a despedirnos con una oración en este día, domingo glorioso. Xochitl, vamos a orar, ¿sí? Amén. Dándole gracias a Dios por este hermosísimo día que Dios nos permitió. Este es el día que Él nos dio para alabarle, para glorificarle, para seguir levantando su nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesucristo, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, que quede impresa, que quede sellada en los corazones de todos y cada uno de nuestros hermanos, ¿sí?, que nos están viendo a través de este medio informativo. Gracias, Señor, porque vemos tu soberanía, Padre, en todas las cosas. Porque tú, Señor, rompe las barreras, Padre, para que tu palabra llegue a tu pueblo, Señor. En medio de este tiempo de aposentamiento, de estar separados unos de otros, Padre, tú permites, Señor, que haya esta unidad en el Espíritu, Señor, por tu palabra viva, por tu palabra que es eficaz. Y Señor, gracias por esta palabra viva que nos has dado en esta mañana, Señor.
Pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos despiertes a todos, que tú nos hagas estar entendidos, Señor, de este momento en el que estamos, donde tú no estás callado, tú estás presente, tú tienes el dominio, la autoridad, el control de todas las cosas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que a través de la luz de tu palabra nosotros podamos entender el destino profético que tenemos, Señor. Cómo, Señor, en medio de tanta oscuridad, de tanta desolación, de tanta espíritu de muerte, Señor, tú sigues gobernando, tú reinas y tienes todo el poder. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres mayor que todo, Señor, y que, como dice tu palabra, quienes creemos en ti, Señor, tenemos esperanza de vida eterna. Señor, glorifícate, Señor, y que podamos reflexionar y revisar la palabra que tú nos has dado este día y toda la que están dando tus siervos, Señor, porque ya no hay tiempo que perder, porque el tiempo es ya, porque así te ha placido, Señor, que nosotros estemos aquí y permanezcamos, Señor. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por glorificarte en la vida del apóstol Raúl, de su familia, Señor. Gracias, Padre, porque vemos que nuestras vidas son un milagro porque tú nos guardas. Gracias, Señor, porque nos amas, y gracias, Señor, porque harás maravillas de aquí en adelante aún más, Señor. Sabemos que tenemos destino eterno en ti, Señor. Gracias por la esperanza viva de que sabemos que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, Padre. Que la ciudad celestial, Padre, es para nosotros. Y ayúdanos a estar listos, Señor. Ayúdanos a estar preparados para las bodas del Cordero, Señor. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el único Dios vivo y eficaz, el único Dios vivo y verdadero, y porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos. Gloria a ti, aleluya. Amén. Amén. Hermanos, seguimos con esta palabra apostólica, profética, y el cumplimiento lo vamos a ver las próximas clases en Jesucristo. La palabra apostólica, profética, cumplida en el apóstol Jesucristo. Amén, hermanos. Estamos despedidos. A su nombre la gloria, la honra y la alabanza, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Shalom. Hermanos, shalom. Estamos despedidos.